Buenas tardes. Hoy damos comienzo al ciclo de profundización en sistemas de gobierno y política internacional comparada, siendo en esta ocasión sobre el Estado español. Agradecemos la presencia de autoridades nacionales y extranjeras, así como del público presente. Nos acompañan en el living el presidente de la Cámara de Representantes, doctor Rodrigo Goñi Reyes, el presidente del Comité Político de la Escuela de Gobierno, diputado Sebastián Valdomir, el doctor en Ciencias Políticas, Camilo López Burián, y el señor embajador del Reino de España en Uruguay, Javier Salido Ortiz, y también contaremos con la participación vía Zoom desde Zaragoza del doctor Pablo Guerrero, representante de la Fundación Manuel Jiménez Abad. Luego de finalizadas las distintas presentaciones, se realizará una ronda de preguntas entre los asistentes. A continuación, hará uso de la palabra el señor presidente de la Cámara de Representantes, doctor Rodrigo Goñi Reyes. Bueno, buenas tardes a todos, señor embajador de España. En Uruguay, muchas gracias por la presencia de hoy y por todo lo que España ha hecho para que la Escuela de Gobierno sea la realidad que es. Al señor presidente del Comité de la Escuela de Gobierno, Sebastián Valdomir. Señor profesor, gracias por acompañarnos hoy. Señoras diputadas y todos quienes han venido a participar de esta actividad académica. En estos tiempos, a mí me gusta siempre asumir el reto tecnológico. Aún instituciones que podían parecer que iban a ser lo más permanente, al menos no podemos dejar de cuestionar o dejarnos interpelar proactivamente en relación a cómo esta transformación tecnológica, que lo está cambiando todo, incluso, como ustedes saben, aspectos esenciales de la propia condición humana, también está cambiando la política y también está interpelando al menos las instituciones. Por lo tanto, lo peor que se puede hacer frente a estas transformaciones es negarlas y pensar que donde yo estoy, en este caso, involucrados nosotros en las instituciones, la institución siempre tiene como un símbolo de permanencia. Bueno, por lo menos yo creo que también va a sufrir transformaciones e importantes. Sería muy raro que lo político, que tiene que siempre adaptarse a la realidad, cuando hay esta transformación tecnológica, que las instituciones puedan permanecer inmunes a ese cambio. En cualquier caso, tenemos que observarlo. ¿Para qué? Para que esas instituciones puedan adaptarse de la mejor manera para seguir respondiendo a los fines para los que fueron creados. Cuando hablamos, ya corto Sebastián, corto embajador, ya sé que me apasiona. Cuando hablamos de sistemas de gobierno, en estos casos democráticos republicanos, con alguna particularidad del Reino de España, su función es poder concretar la soberanía popular que pueda ser la que decida las cuestiones de todo. Esa es la base de la democracia. Y la otra gran característica de nuestro sistema es la representación. Bueno, la representación hoy está claramente impactada por la digitalización, la desintermediación y nuevos intermediarios no tan transparentes están hoy jugando de una manera muy protagónica. Esas son las cosas que estoy seguro que Sebastián, cuando planteó estas actividades, pues nos está invitando a pensar. ¿De qué manera, frente a ese espacio público hoy ocupado
por las redes sociales, ocupados por, como ustedes saben, más de la mitad de los emisores en las redes sociales, que es el gran espacio público, provienen de inteligencia artificial. Bueno, es decir, pensar que la política y la representación hoy está inmune a estos nuevos fenómenos sería negar la realidad. Así que creo que es una buena oportunidad y sobre todo hacerlo proactivamente. Cuando uno lo hace proactivamente, tiene posibilidades de mantener la finalidad adaptando la forma. Cuando uno se niega a abordar esta fuerza de estos cambios, en general te arrasa. Y te quedás sin el pan y sin la torta. Así que me alegro mucho, presidente del Comité de Escuela de Gobierno, este tipo de instancias. Gracias, embajador, gracias, profesor, y gracias también a la Fundación Jiménez Abad. Seguidamente va a hacer uso de la palabra el presidente del Comité Político de la Escuela de Gobierno, diputado Sebastián Valdomir. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Gracias por su participación en la tarde de hoy. Gracias al presidente de la Cámara, Rodrigo Goñi, por acompañarnos en este lanzamiento. Es, tal como él decía, un intento que hace la Escuela de Gobierno por continuar profundizando la formación permanente y el reconocimiento de otras realidades políticas que son cercanas a nosotras, pero que en el momento histórico que nos toca vivir, de acelerado cambio, como decía el presidente Goñi, siempre es bueno conocer un poco de otras realidades políticas por un motivo fundamental, que es que nos preocupa la salud democrática, que nos preocupa la institucionalidad democrática, nos preocupa el rol que tienen los parlamentos en el momento actual. En eso no hay absolutamente ninguna ápice de diferencia entre la presentación que hizo el presidente Goñi y lo que esto quiere llevar adelante, que es, primero, conocer de otras realidades políticas, el funcionamiento de otros sistemas de gobierno, de otros sistemas de representación, y conocer también el momento en el cual se están desenvolviendo con cambios acelerados que desafían la democracia, que desafían la esfera de lo público, que desafían la idea misma de representación y de la política como un servicio público a la sociedad y al prójimo. En ese sentido, y redondeando, nosotros planteamos esta serie de ciclo de formación que tenga a buenos amigos de nuestra casa, y en ese sentido correspondía de manera específica comenzar por el embajador del gobierno español aquí, acreditado ante nuestro país, un amigo de la casa, alguien con el cual hemos trabajado todos los partidos políticos desde aquí, desde la Cámara, donde hemos de alguna forma estrechado los vínculos para tener una muy buena relación diplomática y política. Y en ese sentido, empezar por el sistema político del gobierno español y del Estado español era una cuestión importante e ineludible. También vamos a tener el aporte del profesor Camilo López, también un amigo de la Escuela de Gobierno, y quería redondear esto porque esta es la primera actividad de la Escuela de Gobierno que hacemos luego del impactante fallecimiento de nuestro amigo, el que ha venido impulsando el vínculo histórico que la Escuela de Gobierno tuvo y tiene con con la Fundación Jiménez Abad, que es el fallecimiento que hubo a fines de febrero de José Pepe Tudela, un amigo de la casa, un amigo del Uruguay, un amigo de todos los representantes internacionales de los partidos políticos que están aquí en esta casa, que nos enseñó a mirar al Uruguay desde otra perspectiva y que era de alguna forma el más entusiasta en estrechar los vínculos y de alguna manera de vender y promocionar lo que tenían las bondades de la transición democrática uruguaya y compararlo con otros procesos políticos y particularmente que él conocía en Aragón y en su amada tierra. Lamentablemente nos tocó despedirlo de una manera repentina. Nosotros saludamos a sus amigos, a la Fundación Jiménez Abad, y estamos aquí para apoyar
esa transición, porque siempre estas transiciones inesperadas son dolorosas, pero cuentan con nosotros para reforzar esa relación con el Comité Político de la Escuela de Gobierno, con la Cámara de Representantes y con el Poder Legislativo del Uruguay. Y en ese sentido, las palabras de dolor y de acompañamiento a sus compañeros y compañeras es el mejor homenaje que podíamos haber encontrado, es seguir haciendo actividades de formación, que era lo que siempre Pepe participaba y nos estimulaba a realizar. Gracias por participar y espero que sea de utilidad esta charla. Gracias, embajador. Gracias, profesor. A continuación, la introducción al ciclo de charlas a cargo del doctor en Ciencia Política, Camilo López Burián. Buenas tardes. Bueno, primeramente, sumarme a las palabras de quienes me han precedido, agradecer profundamente, en primer lugar, a la Escuela de Gobierno por la invitación, por permitirle a la Universidad de la República formar parte de estos procesos, lo cual para nosotros es realmente un orgullo y un privilegio. A la Casa de la Democracia, a la Cámara de Representantes, que a través de dos de nuestros representantes nos permiten estas instancias de diálogo, y al embajador de España que está representando a su Estado en este momento, muchas gracias. Bueno, a mí me pidieron que hiciera una introducción a este ciclo, entonces yo me tomé esa labor en un sentido, partiendo esta intervención en dos, valga la redundancia, en dos partes. La primera es para reflexionar sobre el ciclo general, y la segunda para hacer una pequeña puerta de entrada de las tantas posibles al punto inicial de esta charla, que de vuelta agradecerles por la invitación, por la participación, y también olvidé nombrar a la Fundación Jiménez Abad. También muchas gracias por ello, por esta relación tan importante de fortalecimiento de la democracia que tiene con nosotros. Esa puerta de entrada al ciclo, creo que cuando uno ve el formato del ciclo que la Escuela de Gobierno comienza, tiene que saludar algunas cosas que muestran la especificidad del aporte de su formación para quienes la reciben, y el tipo de discusión y el tipo de asuntos que está poniendo sobre la mesa, y la particularidad que la Escuela de Gobierno tiene, creo que superando algunas divisiones o algunas visiones fragmentadas que tenemos al discutir y pensar estos temas desde el punto de vista académico. Y eso creo que hay que saludarlo y subrayarlo. ¿Por qué? Porque la escuela termina funcionando como un lugar de integración de saberes. Si ustedes ven este ciclo se ocupa de cómo funciona la caja negra de la política dentro de los países, pero también reflexiona de manera comparada, y también se pregunta por los vínculos. Muchas veces estas cosas quedan en manos de disciplinas distintas. Hay cosas que se pregunta la ciencia política, hay cosas que se preguntan las relaciones internacionales, y de alguna forma aquí lo que se está poniendo en danza es la importancia de conocer los asuntos políticos domésticos para comprender cómo esos juegos políticos, esas dinámicas, esas construcciones institucionales, esos legados históricos, condicionan la forma en la que esos actores luego se posicionan en el ámbito internacional, y vinculan dos esferas que muchas veces en los análisis o en las visiones parecen, no habla de la posición de España, la posición de Uruguay. Bueno, dentro hay un montón de asuntos que están presentes. Eso me parece una primera cosa muy importante, y que además la escuela, sé por sus cursos, se ha preocupado por también darle carnadura histórica, por mostrar estas discusiones en esa profundidad, y creo que ese es un elemento central. De alguna forma, entonces, este ciclo anuncia una mirada que va de la mano de los asuntos que uno podría explorar disciplinarmente, de la ciencia política, de las relaciones internacionales, desde la perspectiva del derecho, desde la perspectiva de la historia. Saludar eso, porque creo que en ese sentido la escuela es una propuesta superadora, institucionalmente integradora, que permite encontrarnos desde diversas miradas a construir y pensar asuntos y problemas compartidos,
que hacen a la salud democrática del país, cosa que señalaban los dos representantes nuestros que hicieron uso de la palabra recién. Y eso me parece que es un elemento central. Que a su vez, esta primera parte la tenía dividida en tres partes. La primera era esta, la segunda tiene que ver con... La primera era el enfoque, desde cómo se mira. Esta segunda tiene que ver con qué cosas se miran, que creo que la Escuela de Gobierno también ayuda a mirar algo en tres cosas que también a veces se miran distinto. Una tiene que ver con... esto es un precioso desafío a la atención. ¿Ustedes sienten el mismo ruido que yo? Es un lindo desafío a la atención. Que tiene que ver con, la escuela nos ayuda a reflexionar sobre lo político, sobre cómo se consideran los asuntos políticos, sobre la forma en que las instituciones, las reglas de juego, las organizaciones canalizan los asuntos de la política y cómo hacen el resultado de las políticas. Esa mirada integradora de lo político, la política y las políticas es uno de los centros que la escuela nos propone y me parece que es un elemento clave. En este ciclo van a transitar por distintos componentes y por una cuestión casi ordenadora y por la deformación profesional del docente, me gustaría partir por algunas distinciones. Van a trabajar sobre regímenes de gobierno, que tienen que ver con si los estados son estados democráticos o no. Hay bastante más consensos para definir qué cosas debe tener una democracia, a poder caracterizar las que no lo son. Hay un gran debate académico muy relevante sobre eso. Van a discutir sobre regímenes de gobierno y hoy vamos a ver un régimen de gobierno que implica una relación entre poderes del Estado distinta a la del Uruguay, que es el español, con un formato parlamentarista distinto al nuestro, pero que en esa diversidad, en la forma de institucionalmente resolver asuntos distintos vinculados a la representación, a la territorialidad, a los arreglos de construir consensos, ¿no? Mirarnos en el espejo español en la diferencia es un asunto más que relevante. También, además de ver, como les decía, el régimen político, el régimen de gobierno, que son dos cosas distintas, vamos a pensar el sistema político. El sistema político está integrado por actores, por jugadores de ese sistema político y por dinámicas diferentes. Cuando uno piensa en el sistema político, está pensando en eso. Y adentro de ese sistema hay un subsistema que nosotros en Uruguay queremos mucho, que es el sistema de partidos. ¿Por qué? Porque tenemos partidos que hunden sus raíces muy lejos y que son longevos, sanos y con una, realmente con una perspectiva que nos debería enorgullecer en perspectiva histórica, ¿no? Ese sistema de partidos, al igual que el español, es un sistema multipartidista. Los desafíos de la construcción de acuerdos, de la construcción de diálogos, ¿no? En sistemas con distintos puntos de discrepancia, nos pueden ayudar a mirarnos en esos espejos, como ocurren en otros países que tienen sistemas multipartidistas, donde es necesario construir mayorías, sea para sustentar gobiernos coalicionales, o sea para encontrar acuerdos para el impulso de leyes, donde también sabiamente muchas de nuestras instituciones, de nuestras reglas, exigen acuerdos y arreglos que superan las mayorías necesarias para un triunfo electoral y que implican ese tipo de acuerdos. Y a su vez, cómo los sistemas de partidos, corazón de la dinámica política democrática, se articulan en un sistema político con otros actores que son actores corporativos, actores sindicales, ¿no? Un conjunto de otros actores que también hacen la política desde el ámbito de la sociedad civil. Este era como el primer punto de decirles, todo esto, ese juego interno, ¿no? Del sistema político, que dirime sus cuestiones en el sistema electoral, que tiene relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, que tiene una relación con la justicia, que tiene distintas disputas a la interna, luego se proyecta a nivel internacional y construye las relaciones con el Estado, con los otros estados y con otros actores que no son estados. Esto que me parecía que era como hacer un punteo de las cosas por las que van a pasar, me parece que jerarquiza esto de cuál es la originalidad o cuál es el aporte sustantivo que la Escuela de Gobierno le está haciendo a la política uruguaya, que creo que en otros lugares no es posible tenerlo. Y en unos poquitos minutos más quisiera entrar
sépame disculpar, no puedo, acá en Uruguay, embajador, hay un viejo dicho que es con la oportunidad que me da Radio Sport, ¿no? Con la oportunidad que me dan de hacer una pequeña locución. Quisiera, obviamente van a tener una presentación sobre el sistema político español, sobre sus características institucionales, sobre aspectos constitucionales, pero no quisiera cerrar esta presentación del ciclo sin hacer una referencia al caso español. Y les diría a ecos, resonancias de una conversación institucional y política muy larga, de larguísima duración, que es la conversación, ¿no?, que nuestra república ha tenido con España desde mucho tiempo atrás. Una conversación que, como todas las conversaciones que ha tenido América Latina, donde formamos parte, con España, ha sido en distintos momentos, con distintas tensiones, con distintas instancias, pero donde estos intercambios hay que pensarlos de manera muy fluida y también no necesariamente asimétrica siempre. Pensemos, por ejemplo, que el renacer de la literatura en habla hispana en la década del 70 es hija del boom latinoamericano que nace en América Latina y es impulsado por las editoriales españolas de esa época y son una bocanada de aire fresco, como varios intelectuales españoles dijeron en ese momento, ¿no? Hemos construido canales de ida y vuelta en esas cosas. Quería subrayar algunas cosas de esa conversación de larga duración que ha tenido España y Uruguay a nivel político. Esa relación es una relación que va más allá de la historia, que configura una especie de espejo y que es una especie de conversación de larga duración sobre instituciones, sobre tensiones y sobre posibilidades en la manera de pensar la política. España ha sido una referencia constante comparada para pensar la política uruguaya. Si ustedes ven y leen el debate institucional en el Uruguay, si se agarran y leen la maravilla que es abrir, no sé, los tomos del debate de la constituyente del 17, del 18, cuando ven varios debates parlamentarios van a encontrar las cosas que se discutían y cuáles eran las bibliotecas que se discutían y el espejo de lo que ocurría en España era un asunto clave, que les digo viene ya de la Constitución de Cádiz de la segunda década del siglo XIX. Entonces España es una referencia comparada, es un interlocutor institucional permanente que el Uruguay tiene y es un puente con Europa. Es un puente que en la política exterior del Uruguay ha sido como una llave constante en más uno podría decir, más de 150 años de historia de la política exterior uruguaya conducida por el Estado como una puerta clave, ¿no? La forma en la que nos vinculábamos con España era la forma también de elegir de cómo transitar por Europa en muchos momentos. Y eso es una clave muy interesante. En una conversación que no ha sido lineal, en la que no hay trasplantes, en la que no hay copias, sino en la que hay reflexión muy crítica. En esa conversación larga que yo quisiera cerrar con la idea esa en este aspecto institucional, con esta idea importante de nuestras grandes discusiones sobre qué es el pueblo y el pueblo dónde está, tiene que ver con las discusiones de cuáles son los pueblos de la Constitución de Cádiz, tiene que ver con dónde radica la soberanía, cuáles son las mejores instituciones para la representación, y vienen de esas largas discusiones. Entonces ha sido un viaje de ida y vuelta entre dos países que también comparten ciudadanos. Este país, Alfredo Citarrosa decía que el Uruguay era el balcón al frente del inquilinato en ruinas de una América Latina en una etapa muy compleja que vivió los devenires de la política española como si fueran sus momentos. Tuvo sus comités de apoyos, tuvo sus grupos movilizados, latió la política española de una forma muy cercana. ¿Por qué? Por tener una comunidad española de comunidades autónomas con representación en territorios vinculados a barrios, a gente y a población, y que se entretejió en la vida social del Uruguay. Y una España que es el segundo lugar, ¿no?, con más uruguayos fuera del Uruguay. Nuestra segunda colonia más grande radica en España. De todas esas maneras,
en un momento donde la discusión migratoria también es una tensión, es un asunto bien interesante. Cuando llegaban las segundas oleadas de españoles a Uruguay, el presidente de la época, don José Valle Ordóñez, los recibía diciendo: uruguayos todos, no importa de dónde vengan. Ojalá siga siendo así en un mundo cada vez más abierto, más plural y más cercano, y que esa resonancia de esos diálogos que hemos tenido nos ayuden a pensar también institucionalmente nuestros vínculos hoy. Muchas gracias por la invitación. Es un honor para la Universidad de la República poder compartir este espacio al que les agradecemos mucho. Seguidamente hará uso de la palabra el señor embajador del Reino de España en Uruguay, Javier Salido Ortiz. Gracias. Buenas tardes, presidente del Comité Político, queridos amigos, diputados, trabajadores del Poder Legislativo. Quisiera en primer lugar agradecer a la Escuela de Gobierno por la invitación y me van a permitir que empiece con una confesión. Cuando me plantearon desde la escuela, cuando Janet, que la veo por allí, me planteó el formato de esta charla, le dije: yo no soy un experto constitucionalista. Estudié Derecho hace 25 años, pero no me dedico en el día a día, y debo confesarles que en un entorno con legisladores, profesores de ciencia política y de derecho, dar una conferencia magistral me resulta un tanto complicado, y más todavía además en un país donde se nos conoce tan bien. Dicho esto, creo que lo que sí que voy a aprovechar es quizás este formato para compartir quizás un par de reflexiones y también estar abierto a comentar y a debatir. Y debo decir además que cuando me hicieron el planteo no me pude resistir por dos motivos. Por una parte, porque dada la excelente labor de la Escuela de Gobierno y la estrechísima relación con la Fundación Jiménez Abad, me parecía que no podía ser de otra manera que este ciclo de conferencias se iniciara justamente con España. Y en segundo lugar, y ha sido comentado antes, porque la primera persona que me habló de este ciclo y de la posibilidad de una intervención fue José Tudela hace unos meses, una persona realmente extraordinaria con la que tuve poco tiempo de coincidencia, y me pareció que, bueno, que justamente la participación hoy no podía ser mejor homenaje a su figura. Ha sido comentado antes los muchos parecidos y la proximidad que existe entre nuestros dos países. Llevo apenas un año y pico desde que llegué a Uruguay, y he podido constatar personalmente, y debo decir que todas las autoridades españolas que han pasado por aquí, y han sido unas cuantas en el último año, siempre me dicen lo mismo, ¿no? Realmente hay pocos países del mundo donde nos sintamos tan en casa, que sintamos tan próximos los españoles como Uruguay. Esto tiene mucho que ver con esa historia compartida que antes comentábamos, con ese fenómeno migratorio, que también este es el país del mundo con más españoles como porcentaje de la población total. Y eso, como digo, acaba haciendo también que en buena medida los uruguayos nos conozcáis especialmente bien. Esto traducido o llevado a la temática de hoy nos lleva justamente a ver que hay muchos paralelismos, muchas similitudes también en lo que es los sistemas políticos que nos gobiernan. Conociendo el interés que tiene el presidente de la Asamblea por las cuestiones tecnológicas, ayer me permití preguntarle a la inteligencia artificial si encontraban o no parecidos entre los sistemas políticos de España y Uruguay. La respuesta fue clara: sí, son sistemas donde hay muchos parecidos, somos democracias plenas en ambos casos, con partidos políticos asentados, con largas tradiciones, mucho más en Uruguay, debo decir, que en España, donde en buena medida, y quizás con alguna excepción el Partido Socialista, algunos de los partidos regionales, la mayor parte de los partidos políticos de hoy en día tienen una vida más breve o tienen menos recorrido porque se crearon o recrearon después del periodo de la dictadura, ¿no? Pero justamente lo que quería era ahondar un poco más, tratar de dar un poco de valor añadido a lo que puede hacer ChatGPT, o al menos en una primera pregunta, y
y pensar o reflexionar sobre algunas de las diferencias que también hay, que también han sido mencionadas. Y me voy a basar básicamente en dos muy obvias. La primera tiene que ver con la forma del Estado, con el régimen constitucional. Nadie se le escapa. Aquí nos encontramos en una república. España es una monarquía parlamentaria. Es el sistema establecido por nuestra Constitución vigente, la Constitución del 78. El rey, por lo tanto, ejerce un poder moderador. Están sus funciones reguladas en el título segundo de la Constitución. Y eso, por lo que he ido viendo además a lo largo de este año que he estado aquí, sí que lleva una serie de diferencias importantes en cuanto a la relación entre los poderes del Estado, y muy en concreto entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. Eso tiene mucho que ver porque el poder ejecutivo en España, y como digo, con profesores de políticas aquí, no sé si hablo con total propiedad, pero el poder ejecutivo en buena medida emana del legislativo en nuestro caso. A pesar de que en la mente de los españoles, y dada la tendencia, digamos, a sistemas presidencialistas que existen también en Europa, en las elecciones votan al presidente de gobierno, realmente no es así. A quienes votamos los españoles en las elecciones son a nuestros legisladores, que luego sí designan al presidente. Esto acaba llevando a que haya un control del legislativo sobre la labor de la presidencia de gobierno que me da la sensación de que es más reforzado probablemente del que se ve en Uruguay. El presidente de gobierno debe de dar cuentas ante el Parlamento, y los ministros también, y las entidades que dependen de la presidencia, e incluso el Parlamento puede, en caso de que pierda la confianza del presidente, destituirle. Es cierto que el sistema de moción de censura existente en España, que obliga a una moción que llamamos positiva, es decir, que hay un candidato alternativo que reúna el apoyo de la Cámara, acaba haciendo que en la práctica sea muy difícil que eso se dé, pero existe. De hecho, hemos tenido casos históricos. Dicho esto, sobre este tema no voy a ahondar mucho más, y entre otras cosas porque pienso que después de 200 años de independencia no voy a ser yo quien les convenza de pasarse a hacer de hacerse monarquía parlamentaria a los uruguayos, así que sobre este tema no sigo. El segundo elemento en el que sí quería reflexionar, compartir alguna reflexión, tiene que ver con la descentralización del Estado. Y aquí sí que creo que puede haber aportes quizás de mayor interés. España es un país, y como digo, lo conocen bien, tremendamente diverso, y que ha vivido históricamente un proceso de tensión centro-periferia, y que tenía mucho que ver además con la histórica centralización de los poderes del Estado, que viene desde la época borbónica, si no antes. Tiene mucho que ver también con la configuración de los Estados-nación modernos, donde hay una centralización del poder. Es una realidad que no es únicamente española. Sin embargo, es verdad que lo que busca la Constitución del 78 es dar un acomodo justamente a esa diversidad existente en España. Y se hace mediante la constitución de un sistema cuasi federal que llamamos Estado de las Autonomías. Se configuran 17 autonomías y 2 ciudades autónomas en el país, que se encuentran reguladas en el título octavo de la Constitución. 17 autonomías que en el fondo presentan grandes asimetrías, debemos decir. Nos encontramos con autonomías como Andalucía o Cataluña, que tienen más de 8 millones de habitantes, y otras como La Rioja, que pueden tener 300 y pico mil. O sea que realmente estamos hablando de unos tamaños muy distintos, algunas con un bagaje histórico muy largo, otras que realmente se han ido configurando más recientemente. La Constitución, como digo, reconoce el derecho de las nacionalidades y regiones de España justamente a ese gobierno autonómico, y cada una de las autonomías se configura con un gobierno propio y un sistema parlamentario propio. De cierto modo, podríamos encontrar algunos paralelismos en cuanto a esa configuración a lo que tenéis aquí, lo que tienen con las intendencias. Dicho esto, sin embargo, desde un punto de vista competencial sí que hay diferencias notables. Sí, es cierto que el proceso de descentralización en España ha sufrido o ha tenido un largo recorrido. Lo que inicialmente en algunos casos se podía haber planteado como un sistema asimétrico, donde habría determinadas regiones que tendrían más competencias que otras, y esas discusiones tuvimos muchas en los años 80, se ha ido configurando una cierta convergencia en cuanto al nivel competencial de las distintas autonomías que forman la nación. De esta forma,
buena medida lo que son las políticas sociales y más cercanas al ciudadano en su implementación, en muchos casos en su regulación, son competencia de los gobiernos autonómicos. La provisión de sanidad, la provisión de educación, los servicios sociales, las políticas muy variadas, medio ambiente, por ejemplo, son políticas que en muchos casos son competencia autonómica o competencia compartida por parte del Estado central y las autonomías. Llegan en algunos casos, y aquí sí que hay asimetrías, no todas las comunidades autónomas la tienen, a asumir incluso ciertas competencias de seguridad. Hay policías autonómicas en algunas de las autonomías españolas. Esta diversidad, digamos, de niveles de decisión lo que sí que obliga es a la existencia de mecanismos de coordinación. Existen tanto entre la Administración central y las autonomías, lo que llamamos las conferencias sectoriales, como también mecanismos, digamos, más ad hoc que permiten la cooperación entre distintas regiones, entre distintas autonomías en determinadas materias. Una cuestión que incluso ahora con nuestra integración en la Unión Europea, bueno, ahora integrados en la Unión Europea llevamos ya unos cuantos años, pero también ha llevado a la generación de sistemas de coordinación entre regiones de distintos países. Tenemos mecanismos de coordinación con regiones francesas o portuguesas transnacionales, una cuestión que también me parece de interés para un país como Uruguay. Todo ello, como digo, creo que sí que puede tener algo, me refiero más de interés en cuanto a nuestra experiencia, una experiencia ya de 40 años de régimen de descentralización en un país donde entiendo que justamente hay un proceso también de trabajo con los gobiernos departamentales y de designación, digamos, de lo que son las competencias y mecanismos de cooperación entre los departamentos, entre las intendencias. Dicho esto, y pretendía no alargarme mucho, y como digo, para, digamos, cuestiones quizás también para discutir, ¿cuáles son las lecciones o los retos que yo creo que tenemos en este ámbito ahora después de estas décadas? Por una parte, quizás un elemento que ha sido importante es que la Constitución española no establece un endgame, no establece un final claro al proceso de descentralización, lo cual es cierto que ha llevado a una cierta competencia entre las distintas autonomías por ir asumiendo competencias y un proceso que a veces es percibido como que no se le ve el final. Eso ha sido un elemento que ha generado ciertas controversias. El segundo tiene que ver con lo que llamamos en España la segunda descentralización, que tiene que ver con la asunción de funciones más allá de los gobiernos regionales autonómicos para el tercer nivel de gobierno, fundamentalmente los municipios. Entonces, esa cuestión tampoco ha quedado del todo definida, es un reto que todavía tenemos por delante en algunos casos, donde los gobiernos municipales tienen cada vez también que dar servicios a los ciudadanos y no siempre cuentan con las herramientas necesarias. Como digo, obviamente, y como en tantas cosas, las realidades de cada país son distintas. Uruguay tiene una configuración, y, digamos, acabo de volver ahora de Tacuarembó hace unos días, una propia densidad de población en el interior muy distinta a la que podemos tener en España, y cada país tiene que encontrar sus vías para enfrentar o solucionar los retos que tiene por delante. Pero dicho esto, creo que la experiencia española, especialmente en los ámbitos de descentralización, puede tener también cuestiones que pueden ser de interés para un país como Uruguay. Muchas gracias. Por último, va a hacer uso de la palabra, vía Zoom, desde Zaragoza, el representante de la Fundación Manuel Jiménez Abad, doctor Pablo Guerrero. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias. Yo solo puedo comenzar esta intervención dando las gracias, un agradecimiento muy caluroso, tanto al presidente de la Cámara de Representantes, al presidente del Comité Político y a mi querido embajador por la dimensión institucional que da su presencia en este evento y sobre todo por las cariñosas palabras de recuerdo que han tenido para el profesor Tudel Aranda, que a todos los que, bueno, pues a rebufo de él hemos caminado por la senda de la Fundación Manuel Jiménez Abad, indudablemente nos reconfortan muchísimo. También me gustaría felicitar a mi colega, al doctor López Burián, por la fantástica intervención que ha tenido. La verdad es que ha sido muy sugerente, me ha gustado muchísimo y seguro que después quizás tenemos tiempo de departir o en las preguntas podemos decir algo. Antes de comenzar, venía
en relación con lo que acabo de comentar, no me queda más remedio que disculpar a quien tenía que estar hoy acompañándoos ahí a todos vosotros, que como decía, es el profesor Tudela, que por los motivos pues, más tristes que todos conocéis no puede estar ahí con vosotros. Yo en otras ocasiones me había visto en la tesitura de tener que sustituir a Pepe y siempre hacía un pequeño juego de palabras que, como el auditorio iba cambiando, pues siempre colaba, y decía que a Pepe no se le podía sustituir, que a Pepe solo se le podía suplantar y que me veía obligado a suplantarle, ¿no? Hoy esto cobra todo su sentido, ¿no? Entonces, la última vez que me voy a ver en la obligación de tener que suplantar a Pepe Tudela, y no sabéis lo tremendamente doloroso que puede resultar. No obstante, el dolor o la tristeza que yo me produce no es óbice para subrayar la alegría que comporta estar con todos vosotros en esta tarde aquí en España, mediodía en Montevideo, para hablar de algunas cosas sobre el sistema constitucional o político español. Yo, coincidiendo con el embajador, os voy a hablar más o menos de las mismas cosas. Voy a intentar contaros quizá algunas cosas diferentes para tratar de no pisarnos, ¿no? Os voy a hablar tanto de la forma de la jefatura del Estado, monarquía o república, de nuestra forma de gobierno, un sistema parlamentario, y de nuestra forma de Estado. Somos un Estado autonómico, ya veremos hasta qué punto. No me voy a atrever a decir eso de que seré breve, porque es lo único que puedes decir para incumplir absolutamente en el tema de la brevedad, pero sí que trataré, bueno, de no ser excesivamente largo, de acuerdo, atendiendo a que sé que las intervenciones a través de este medio pues normalmente no son demasiado vistosas. Comentaremos. Bien, antes, en cualquier caso, de comentaros hablar de estas tres cuestiones, sí que me gustaría quizá aterrizar el sistema constitucional español desde el punto de vista de la historia. La historia constitucional, como sabéis, arranca en Cádiz, era todavía una historia compartida con vosotros, y lo cierto es que tenemos que saber que durante todo el siglo XIX la historia constitucional en España no es diferente a la del resto de Europa. Sufre vaivenes, pero es muy parecida a la del resto de Europa. Nuestra Constitución del Cádiz es igual que la Constitución francesa de 1791 o la de 1793. La Constitución española del 1837 pues es igual que la francesa del 30 o la belga del 31. La Constitución de 1869 es igual que la francesa de 1848. Incluso la de 1876 es igual que la francesa de 1875, de un año antes. Y la republicana del 31 es igual que la Constitución de Weimar, alemana, del 19. Veis que con muy poquitos años siempre hemos ido siguiendo el curso de Europa. La verdadera fractura, desde el punto de vista constitucional, se produce con el franquismo, con la guerra civil y con la dictadura, porque mientras en Europa el totalitarismo o la autocracia pierde, en España la autocracia gana. Y eso provoca una fractura de 40 años en relación con todo el guión europeo. Bien, pasados los 40 años de dictadura, aprobamos una constitución, que es la Constitución de 1978, que es una constitución que viene a solventar prácticamente todos los problemas, quizá menos uno, de los que veníamos arrastrando durante todo el siglo XIX en nuestra historia constitucional. En este sentido, hacemos por primera vez una constitución de consenso. Es una constitución que no es de partido, que no es Durante todo el siglo XIX tuvimos la teoría del péndulo, hubo una cierta teoría del péndulo. Bien, la Constitución del 78 es una Constitución que es aprobada por una amplísima mayoría del Congreso de los Diputados. De hecho, solo votan en contra 6 diputados, 5 de Alianza Popular, que es lo que es hoy el Partido Popular, un partido sistémico completamente a día de hoy, y uno de Euskadiko Ezkerra, que fue un partido vasco-navarro que se terminó integrando en el Partido Socialista. De manera que los 6 votos en contra, digamos que son votos institucionales por completo a día de hoy. Y fue una Constitución, además, que fue ratificada en referéndum por el pueblo español, que es una completa anomalía en términos comparados. No diré ya la Constitución estadounidense de 1787, pero desde luego ni la francesa del 58, la alemana del 49 o la italiana del 47 fueron ratificadas en referéndum. La nuestra sí. En segundo lugar, tenemos una constitución normativa, una constitución que es derecho. Durante todo el siglo XIX, la constitución era un documento político, decía Lasalle, decía una mera hoja de papel, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos una constitución del año 78 con un tribunal constitucional encargado de garantizar que el derecho es válido porque es conforme a la Constitución. No porque es conforme a la voluntad del Parlamento, sino pues conforme a la Constitución. Y eso convierte a la Constitución en derecho. Y a la Constitución diría que en la verdadera soberana del sistema más allá del pueblo. El auténtico soberano en un Estado constitucional es necesariamente la propia Constitución. Conseguimos también arreglar el problema que teníamos con la constante intervención de las Fuerzas Armadas en el orden político. Durante todo el siglo XIX se sucedieron golpes progresistas y conservadores. La Constitución del año 78 lo que establece da un papel protagonista a las Fuerzas Armadas en el título preliminar, lo hace en el artículo 8, atendiendo a que la Constitución se redacta en un momento álgido del terrorismo etarra, que tenía como principal objetivo los militares, pero a cambio en el artículo 97 convierte al ejército en una administración que está a la orden del gobierno civil. Y esto ha conseguido racionalizar y profesionalizar el ejército. Resuelve también la cuestión religiosa, estableciendo la confesionalidad del Estado.
con una redacción manifiestamente mejorable en el artículo 16, pero viene a decir que el Estado español es aconfesional. Es decir, que el Estado se rige exclusivamente, ha dicho el Tribunal Constitucional, por los valores de la Constitución, no por ningún otro valor diferente. Si bien ello no es óbice para que se establezca un sistema que nosotros llamamos de laicidad positiva, es decir, que el Estado colabora con determinadas confesiones religiosas, haciéndose una especial mención a la Iglesia Católica. ¿De acuerdo? Además, no existe una igualdad entre la Iglesia Católica y el resto de creencias religiosas. Hay una especial colaboración tanto con los evangélicos, con los judíos, como con los musulmanes, pero no existe una igualdad entre las diferentes confesiones religiosas, ya que la Iglesia Católica tiene una posición de preeminencia a través de diferentes acuerdos con la Santa Sede que tiene suscritos el Estado. En siguiente lugar, se establece en la Constitución un sistema de derechos fundamentales que es por completo equiparable al del resto de los países europeos, con supuestos indudablemente de violación de los derechos que no hay que olvidar y que hay que tratar de corregir, pero que son supuestos puntuales, no estructurales de violación de derechos fundamentales, y por eso España, de hecho, es de los países que son menos condenados en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. ¿Sí? No tenemos un grave problema de violación de derechos fundamentales. Por último, por ir terminando, resuelve la dialéctica, que también había sido propia de todo el siglo XIX, entre monarquía y república, instaurando, ahora lo veremos, una monarquía parlamentaria. Ahora veremos qué es lo que es. Y en último lugar, el último problema que nos resuelve, o que lo resuelve a medias, es la cuestión territorial. Es si somos un Estado centralizado o un Estado descentralizado. Hay quien sostiene que la Constitución nada dice sobre nuestra forma de Estado, sobre si somos centralizados o descentralizados. Es un articulito del profesor Cruz Villalón. Cruz Villalón fue magistrado del tribunal, terminó siendo también magistrado en el Tribunal de Justicia de la Unión. Y Cruz lo que sostiene es que si viniese un jurista extranjero a España, un jurista persa, dice él, y leyese la Constitución, leyendo la Constitución no podría saber si España es centralizada o descentralizada, porque permite absolutamente todo la Constitución. Sí, es una Constitución abierta en el tiempo. Bien, frente a la posición del profesor Cruz está la posición del profesor Aragón, también magistrado del Tribunal Constitucional, y el profesor Aragón lo que señala es que la Constitución sí que establece al menos los mimbres básicos para determinar cuál va a ser nuestra forma de Estado. Y de hecho, estos mimbres básicos que establece la Constitución son los que han permitido al tribunal ir cincelando sentencia a sentencia hasta dónde llegan las competencias del Estado y hasta dónde llegan las competencias de las comunidades autónomas. Por eso a nuestro Estado que llamamos autonómico se le llama a veces el Estado jurisdiccional autonómico, porque ha sido el Tribunal Constitucional, con los pocos mimbres que tiene la Constitución, el que se ha encargado de construir verdaderamente el sistema. Bien, bueno, pues hecha esta breve introducción histórica, comenzamos hablando de nuestra forma de la jefatura del Estado o forma de gobierno. El artículo 1.3 de la Constitución lo que determina es que dice, la forma política del Estado, esto de forma política del Estado no tiene parangón en derecho comparado, es una cosa que nos inventamos nosotros, la forma política del Estado es la monarquía parlamentaria. Y de esto siempre se señala que se trata de una expresión en el que el adjetivo, que es parlamentario, realmente es lo sustantivo. Lo que hace el 1.3 es establecer una forma de gobierno parlamentaria, una forma de gobierno, decíamos antes, en la que es el Parlamento el que elige al presidente del gobierno. Los ciudadanos elegimos al Parlamento, el Parlamento elige al gobierno, y los ciudadanos no elegimos directamente a nuestro presidente. Eso es lo que está estableciendo realmente el 1.3. Y dentro de las formas parlamentarias establece una monarquía. Los sistemas presidencialistas que tenéis en Uruguay solo pueden ser repúblicas, no pueden ser monárquicos, porque el presidente tiene que ser, que es a la vez jefe de Estado y jefe de gobierno, tiene que ser elegido democráticamente, porque si no estaríamos en una dictadura. Los sistemas que somos parlamentarios, como el jefe del Estado y el jefe de gobierno son dos figuras diferentes, podemos decidir si somos monarquías o repúblicas. República sería el caso alemán o el caso italiano, monarquías el caso español. Y entonces, en el artículo 1.3 lo que se establece es que la jefatura del Estado va a ser hereditaria y no va a ser electiva. ¿De acuerdo? Vamos a tener una monarquía. Pero claro, ¿qué es esto de la monarquía parlamentaria? Porque a veces desde América chirría un poco. Bueno, pues lo podemos resumir de la siguiente manera. Tenemos un rey que está desprovisto de todo poder efectivo. Tiene una función representativa. Representa al Estado, no representa a los ciudadanos. A los ciudadanos los representa su Parlamento. Pero representa al Estado, representa la unidad y permanencia del Estado. Y las funciones que tiene, que la Constitución le atribuye algunas, si la leéis os parece que va a hacer muchas cosas, realmente hay que desdramatizarlas. Porque lo que decimos nosotros es que cuando el rey decide, no propone, y que cuando el rey propone, no decide. Por ejemplo, el rey propone un candidato a la presidencia del gobierno, al Congreso de los Diputados, pero quien decide la investidura es el Congreso de los Diputados, no es el rey. ¿De acuerdo? O, por ejemplo, el Congreso de los Diputados o el Senado proponen el nombramiento de los magistrados del Tribunal Constitucional y quien los nombra es el rey, de forma debida.
O el Congreso y el Senado aprueban una ley y el rey, de forma debida, la sanciona, ¿de acuerdo? Pero nunca tiene la competencia plena. Cuando decide no propone y cuando propone no decide. En ocasiones sobre el rey se suele decir o se suele hablar si existe un poder de reserva, si al rey, como ha jurado defender la Constitución, si el rey puede, por ejemplo, negarse a sancionar una ley que es claramente inconstitucional, si este poder se le podría atribuir al rey. Bien, quienes defienden esta posición suelen ser los falsos amigos de la corona, ¿de acuerdo? Porque la legitimidad de la corona en España en parte es histórica, pero sobre todo es de ejercicio. En España tenemos rey porque los españoles, no por una razón de la historia, sino porque los españoles democráticamente quisimos tenerlo y lo seguiremos teniendo mientras los españoles queramos. Y si convertimos al rey en una institución de parte, estará cavando su propia tumba, ¿de acuerdo? Por eso, quien defiende la Constitución en nuestro sistema no es el rey, esto sería una lógica smithiana que nos llevó a cosas muy raras en la Alemania nacionalsocialista, sí, sino que quien defiende la Constitución en España es exclusivamente el Tribunal Constitucional, que es quien tiene encomendada esta función. Bien, en cuanto a la forma de la jefatura del Estado, en cuanto a la forma de gobierno, bueno, cuando hablamos de la forma de gobierno, hablamos de cómo se relacionan entre sí los poderes, de cómo se relacionan entre sí fundamentalmente el legislativo y el ejecutivo, porque el judicial, sabemos, es mera boca de la ley, se limita en principio a aplicar la ley democrática. Y en los sistemas que llamamos parlamentarios, la relación entre el legislativo y el ejecutivo se dicen que es de absorción. Absorción sobre todo en un estado de partidos en el que hay disciplina de partidos, porque si el Parlamento es el que elige al gobierno, siempre va a haber una sintonía política entre el Parlamento y el Gobierno, ¿de acuerdo? Por eso, en los sistemas parlamentarios no está tan claro que haya una división de poderes entre el legislativo, ejecutivo y judicial, porque el legislativo y el ejecutivo lo controla realmente el mismo partido, la misma coalición de partidos. Por eso en los sistemas parlamentarios como el nuestro se dice que la división de poderes no es entre el legislativo y el ejecutivo, sino que se da dentro del legislativo entre la mayoría parlamentaria que apoya al gobierno y la minoría parlamentaria que hace oposición. Y por eso en los sistemas parlamentarios como el español, y prácticamente todos los europeos continentales, es tan determinante la protección de las minorías, porque es que en la protección de las minorías es donde descansa la verdadera esencia y valor de nuestra democracia. Sí, las minorías tienen que tener la capacidad de hacer oposición al gobierno en el Parlamento para que sea efectiva la división de poderes. Dentro del sistema parlamentario, nosotros tenemos un parlamentarismo que llamamos, como toda Europa, que llamamos racionalizado. ¿Esto qué quiere decir? Pues mirad, durante todo el siglo XIX el parlamentarismo no estaba racionalizado, en el sentido de que el Parlamento elegía al gobierno, pero ni cómo lo elegía, ni cómo se destruía esa relación de confianza estaba regulada en ningún sitio. Por lo tanto, si el gobierno perdía una votación en el Parlamento, se entendía que tenía bien que dimitir o bien que disolver las Cortes y convocar nuevas elecciones. Esto dio lugar a sistemas que fueron tremendamente inestables. El más inestable de todos fue la Tercera República Francesa. En 60 años hubo 100 gobiernos, ¿de acuerdo? Porque conforme perdían una votación, había que disolver. Por eso, a partir de la década de los 20, de los años 20, de los años 30 del siglo XX, estas relaciones se empiezan a juridificar. Y se juridifican a través de varios instrumentos, que son la investidura. Hay que superar una sesión de investidura para entrar al gobierno por parte del candidato. La cuestión de confianza, en el caso de que el gobierno dude de que sigue teniendo la confianza de la Cámara, plantea la cuestión de confianza para que se le ratifique, o la moción de censura. Si a mitad de legislatura el Parlamento no está contento con la política del gobierno, le plantea una moción de censura. ¿De acuerdo? Los sistemas de racionalización hay de muchos niveles. Hay uno muy débil, que es el italiano, medio, fuerte. Nosotros tenemos una racionalización fuerte que nos hemos copiado de los alemanes, pero que no nos la hemos copiado del todo. Os cuento un poco la alemana, porque es de interés, y lo que nosotros hemos cogido de ella. Mirad, en Alemania se llama que es el sistema más racionalizado de todos, porque en lo que se refiere a la investidura del presidente, está previsto, en primer lugar, que la investidura se vota, pero no se debate, porque tenían un mal recuerdo de la República de Weimar del 19, de aquellos debates de investidura tan broncos, de manera que solo se vota. Pero además, se contempla que el presidente de la República, el presidente federal, aunque el candidato no tenga mayoría, aunque al final no obtenga ni siquiera la mayoría simple de los votos, puede ser nombrado canciller. En lo que se refiere a la moción de censura, regula una moción de censura constructiva, que quiere decir que si tú planteas una moción de censura, tienes un candidato alternativo que en el caso de que la moción de censura triunfe,
el candidato alternativo se nombra automáticamente presidente del gobierno. Esto es fundamentalmente para que no haya periodos de interinidad. Tú te cargas el gobierno, pero automáticamente se construye otro. ¿De acuerdo? Y en tercer lugar, los alemanes, como tienen la moción de censura constructiva precisamente, no permiten que su gobierno, a mitad de legislatura, disuelva las cámaras, porque entienden que si no hay una relación de confianza entre el Parlamento y el Gobierno, la solución tiene que ser parlamentaria, tiene que ser el propio Parlamento el que se ponga de acuerdo en nombrar otro candidato, pero no se puede apelar al pueblo, no se puede apelar a los ciudadanos a mitad de legislatura, ¿de acuerdo? Por eso ellos no contemplan la disolución, al menos formalmente. Lo que ha pasado en Alemania es que la cuestión de confianza la han subvertido. Se plantea una cuestión de confianza, los diputados de la mayoría votan en contra de la cuestión de confianza y se disuelve la Cámara. Pero en fin. Bueno, ¿nosotros por qué no tenemos exactamente esto? Pues mira, nosotros tenemos un sistema en el que la investidura, para empezar, hay debate de investidura, el candidato tiene la obligación de exponer su programa a la Cámara. En segundo lugar, hay siempre votación y es necesario que el candidato, al menos en segunda votación, tenga la mayoría simple. No tenemos la posibilidad de que el rey nombre un candidato que ni siquiera tiene la mayoría simple. En segundo lugar, sí que tenemos una moción de censura exactamente igual que la alemana, eso sí que lo tenemos tal cual, y sí que hemos reconocido, sin embargo, a diferencia de los alemanes, expresamente la facultad de disolución anticipada de las cámaras. Es decir, cuando el gobierno cree que no tiene una mayoría suficiente, lo que puede hacer es bien dimitir o bien disolver y convocar elecciones, ¿de acuerdo? Que es lo que quizá desde la noche de ayer, pues al presidente del gobierno quizá le ronda con un poco más por la cabeza que hace 2 días. Bien, el único límite, porque también es de interés desde el punto de vista parlamentario, si trabajáis en el Parlamento, que tiene nuestra disolución, es que no se puede realizar, no se puede disolver la Cámara si ha transcurrido menos de 1 año desde la anterior, o si se encuentra en trámite, dice la Constitución, una moción de censura. Y aquí, con el caso que hubo en la Comunidad de Madrid con Díaz Ayuso hace unos poquitos años, se planteaba la duda de si ese en trámite de la moción de censura, ¿qué es lo que quiere decir exactamente? Y había diferentes formas de interpretarlo, ¿no? Por un lado podía ser que la moción de censura, que la disolución de la Cámara hubiese sido firmada por el presidente de la comunidad autónoma en este caso, que hubiese sido publicada en el boletín oficial y desde el punto de vista parlamentario, que la moción de censura hubiese sido metida por registro en la Cámara o que hubiese sido admitida a trámite por parte de la mesa. ¿De acuerdo? Entonces, en función de estos puntos, tiene derecho o no el presidente a disolver la Cámara. Bien. Siguiente cuestión a la que me gustaría referirme, sin salir del sistema parlamentario, me gustaría centrarme brevemente en el Parlamento. Nosotros tenemos un Parlamento al que le hemos llamado Cortes Generales. Cortes Generales es un nombre que la Constitución, o que desde el punto de vista histórico, solo tenían la Constitución de 1812 y una especie de pseudo-constitución en el Estatuto Real de 1834. A nuestro Parlamento siempre se le llamó Cortes a secas. En el año 1978 se recupera el nombre de Cortes Generales porque se anticipaba que en muchas comunidades autónomas se iban a crear parlamentos que se iban a llamar cortes, como es el caso de la mía. El parlamento de mi comunidad se llama las Cortes de Aragón. El domingo se eligieron las Cortes de Castilla y León. En Valencia están les Corts Valencianes. Entonces, para intentar distinguir lo que eran los parlamentos autonómicos del Parlamento Nacional, se rescató el nombre de la Constitución del 12. ¿De acuerdo? Bien, y se estableció, además de darle este nombre, un sistema de carácter bicameral, que esto sí que entroncaba con el constitucionalismo histórico español. La Canadá del 31 siempre fue bicameral. Siempre tuvimos 2 cámaras, pero siempre tuvimos 2 cámaras en la que la segunda cámara era una cámara que llamamos de segunda lectura, es decir, una cámara en principio conservadora que frenase en la que la razón, podemos decir, frenase la imaginación de la Cámara Baja. ¿De acuerdo? Bueno, pues frente a ello, lo que hace la Constitución en el artículo 69 es definir al Senado no como una Cámara de segunda lectura, sino como una Cámara de representación territorial. Nuestro Senado tiene que representar a los territorios. Lo que pasa es que, a pesar de esa afirmación, se considera que es un señuelo, porque la regulación que posteriormente se hace del Senado, ni por su composición, ni por sus funciones, es una Cámara de representación territorial. Ni tiene senadores que son designados por las comunidades autónomas, salvo un porcentaje muy pequeñito, en torno al 25%, ni tiene funciones propiamente territoriales. ¿De acuerdo? Y es más, es muy difícil que las llegue a tener. En cuanto a su composición, es muy difícil que reformemos el Senado en clave territorial,
porque fundamentalmente el sistema electoral del Senado a quien beneficia de una manera bastante descarada es al centro derecha, ¿sí? Por cómo se distribuye sociológicamente el voto y los escaños. De manera que el centro derecha nunca va a tener un incentivo claro a la reforma del sistema electoral del Senado. Y por otro lado, en cuanto a sus funciones, porque son muy difíciles de definir, es muy difícil decir qué es territorial y qué no, porque lo primero que es territorial es la ley de presupuestos, que es la que precisamente territorializa toda la inversión del Estado. De manera que el Senado español decimos que es la Cámara de Representación Territorial, pero de facto ni lo es, y es muy difícil que lo pueda llegar a ser. Y además de no ser una Cámara territorial, otro de los rasgos de nuestro Parlamento es que es un bicameralismo claramente imperfecto, en el que el Congreso de los Diputados siempre se sitúa por encima del Senado, menos en una cuestión muy concreta en materia territorial, en la coerción federal, en la posibilidad de sustituir la voluntad de una comunidad autónoma por parte del Parlamento. El Congreso de los Diputados siempre lleva la voz cantante. Os pongo ejemplos. En el marco del procedimiento, bueno, en el marco de la investidura del presidente tiene lugar en el Congreso de los Diputados. La relación de confianza es exclusivamente entre el Gobierno y el Congreso. El Senado nada tiene que decir, no pasa como en Italia. En consecuencia, la moción de censura y la cuestión de confianza también se dan solo en el Congreso de los Diputados. En el marco del procedimiento legislativo, las leyes se tramitan primero en el Congreso, pasan al Senado, el Senado las puede vetar, pero el Congreso puede levantar el veto con la misma mayoría con la que lo aprobó en primera lectura, de manera que el paso por el Senado en ocasiones se considera de redundante. Los decretos leyes, la legislación de urgencia en situaciones extraordinarias, donde se aprueba es en el Congreso, donde se convalida es en el Congreso de los Diputados. Los estados excepcionales del estado de alarma, excepción y sitio, exclusivamente en el Congreso de los Diputados. El referéndum consultivo del 92, exclusivamente en el Congreso de los Diputados. Es decir, si cogéis todas las funciones constitucionales que se atribuyen al Parlamento, en todas, prácticamente en todas, la última palabra siempre corresponde al Congreso de los Diputados. Bien. Y la última cuestión en la que me gustaría centrarme es en relación a nuestra forma de Estado, no a nuestra forma de gobierno, sino a nuestra forma de Estado, es decir, no a cómo los poderes se relacionan entre sí, a cómo se relacionan entre sí el Ejecutivo y el Legislativo, sino cómo el poder se relaciona con el territorio. Y en ese sentido, las formas de Estado pues sabemos que pueden ser centralizadas o descentralizadas. Nuestra forma de Estado ha sido llamada el Estado autonómico, lo apuntaba bien el embajador, señalaba que era una forma cuasi federal porque tiene que ser políticamente correcto. Yo puedo decir que el Estado autonómico es un Estado federal en todo menos en el nombre. ¿De acuerdo? Voy a intentar tratar de deciros, porque quizá lo primero que tenemos que señalar es porque hay tantos tipos de federalismo como estados federales existen. Cada estado descentralizado tiene su propia manera de descentralizarse, pero no podemos establecer un decálogo de qué es ser un Estado federal, porque cuando hacemos esto siempre se coge el federalismo estadounidense de 1787, pero es que ni siquiera Estados Unidos cumple esos parámetros. En Estados Unidos ya no hay autodeterminación desde 1862, desde Texas contra White, y ya no hay un Senado territorial desde la 17ª enmienda, ¿de acuerdo? Entonces, es muy difícil decir qué es un Estado federal. Por eso, en la medida que tenemos un sistema como el nuestro, en el que existen dos niveles de gobierno con capacidad de dictar normas con rango de ley, el Parlamento Central y los 17 parlamentos autonómicos, un sistema en el que tiene una descentralización en el porcentaje del gasto público elevadísima, como pasa en España, en el que las competencias son asumidas, las competencias sustantivas importantes son asumidas por las comunidades autónomas, no tienen competencias residuales, sino cuestiones de verdadero interés para el ciudadano. Y en la medida que existe un sistema que resuelve los conflictos de forma jurisdiccional entre centro y periferia, nuestro Estado, con las peculiaridades que ahora vamos a ver y os voy a enumerar brevemente, es un Estado federal. Es cierto que no es un federalismo de integración, como era el estadounidense, no eran 13 colonias que se deciden constituir en Estado. Somos un Estado de descentralización. Éramos un Estado unitario que decidimos descentralizarnos. Y lo decidimos hacer por dos cosas. En primer lugar, para integrar al nacionalismo, a las fuerzas nacionalistas. Hay quien dirá que no tuvimos demasiado éxito, pero tampoco sabemos a dónde habríamos podido llegar de no hacerlo. Y en segundo lugar, se descentralizó el Estado para tratar de reducir la pobreza o, mejor dicho, la desigualdad entre los territorios. ¿De acuerdo? Partíamos durante la dictadura franquista, hubo una fuerte desigualdad en lo que se refiere a la inversión pública, creando los polos del desarrollo, fundamentalmente en País Vasco, en Cataluña y en Madrid, que eran regiones muy ricas, pero el interior y especialmente el sur eran regiones muy pobres. De manera que se creía que descentralizando el Estado era una forma de generar riqueza en las diferentes partes del territorio. En esto tenemos que decir que la historia del Estado autonómico ha sido un éxito, ha reducido mucho la desigualdad.
También hay que ser consciente de que queda mucho por hacer. Para que os hagáis una idea, la renta per cápita de Madrid, que es la comunidad autónoma más rica, son 32.000, 33.000 euros, y la renta per cápita de las regiones más pobres, que son Extremadura y Andalucía, en el sur, son entre 16.000 y 17.000 euros. ¿De acuerdo? Nos queda mucho por hacer, prácticamente hay el doble de diferencia de renta entre una región y otra, pero hemos avanzado mucho en este sentido. En segundo lugar, la segunda peculiaridad de nuestro federalismo. Bueno, como nosotros partíamos de un Estado unitario, cuando nos descentralizamos el poder legislativo, hay parlamentos en las comunidades autónomas, descentralizamos el poder ejecutivo, pero decidimos no descentralizar el poder judicial. Y no lo hicimos porque esto lo teorizó Kelsen en la Constitución austríaca de 1920, porque se entiende que si se descentraliza el poder judicial, introduces un incentivo muy grande a que los ciudadanos se vayan a litigar a la jurisdicción que más les conviene. Entonces, para evitar esto, el judicial nosotros decidimos no descentralizarlo. El poder judicial es único. Sí que está descentralizada, y esto genera bastantes líos, es la administración, no la administración de justicia, sino ha dicho el tribunal, la administración de justicia. Es decir, los medios materiales, las mesas, los ordenadores, encender la luz, todo esto lo paga la comunidad autónoma, pero quien ejerce poder jurisdiccional, el juez que se sienta en sala, es un poder único exclusivo del Estado. ¿De acuerdo? Sí que tenemos esa diferencia, pero el poder judicial no se ha descentralizado. Bien, como os decía, no tenemos un Senado territorial, pero es que ni siquiera Estados Unidos lo tiene, también os lo he dicho antes. No tenemos derecho de autodeterminación. La Constitución presume la unidad del poder, porque necesitamos un único poder para poder descentralizarlo. Si reconocemos el derecho de autodeterminación, la Constitución, desde el punto de vista ontológico, deja de ser una Constitución, se convierte en un tratado internacional, y es un proyecto político legítimo, que es la confederación de estados, pero no es la federación. ¿De acuerdo? Por ello, no podemos reconocerlo. De hecho, este debate entre si hay derecho de autodeterminación o no, se produjo en el momento del debate constituyente, y hubo un momento de tensión entre un diputado, Latamendia, que era de Euskadiko Ezkerra, los que votaron en contra, que os he dicho antes, y por otro lado Jordi Soler, que era del PSUC, era catalán, era comunista, y señaló desde un primer momento a Latamendia, que pretendía introducir el derecho de autodeterminación, que ese proyecto político era otro, que sería, por ejemplo, el que tenemos en la Unión Europea, ¿de acuerdo? Pero no el que es propio de un Estado federal. El Estado federal presume la unidad. Y por eso en Estados Unidos, la sentencia de Texas contra White, de 1862, señala que es una unión indestructible de estados indestructibles. ¿Y cuál es quizá la peculiaridad propia de nuestro sistema federal que lo hace lo menos federal posible, o la mayor crítica que se le puede hacer? Pues mirad, es una cuestión que no va a enardecer corazones, pero es verdad que es una peculiaridad que solo pasa en España y no pasa en ningún otro estado descentralizado del globo. Porque los únicos que éramos como nosotros era Italia, pero Italia desde el año 2001 esto tampoco lo tiene. Y es que las, entre comillas, constituciones de las comunidades autónomas, que nosotros les llamamos estatutos, son leyes orgánicas del Estado. Es decir, la comunidad autónoma no tiene autonomía para aprobar su propia constitución, sino que tiene que pasar esa ley, se inicia su tramitación en la comunidad autónoma, pero tiene que ser tramitada finalmente por parte del Estado. Esto pasa así porque tenemos un sistema de distribución de competencias con una configuración muy determinada, y es que, fijaros, en todos los estados federales del mundo, lo que pasa es que hay un artículo de la Constitución que dice cuáles son las competencias de la federación, cuáles son las competencias del centro. Y todas las que no están en esa lista pasan a ser de las comunidades autónomas, pasan a ser de las regiones. Se dice que la cláusula residual juega a favor de la periferia. Bien, en España tenemos el sistema inverso. Se establecen cuáles son las competencias del Estado, artículo 149, se dice que todas las que no están ahí, si quieren, las pueden coger las comunidades autónomas en sus estatutos, por eso el sistema, decía el embajador, está permanentemente abierto, pero las que no cojan las comunidades autónomas en sus estatutos vuelven a ser del Estado. Entonces, como la cláusula residual juega a favor del Estado, los estatutos de autonomía de forma indirecta están definiendo qué se va a quedar el Estado. Y por eso el Estatuto de Autonomía tiene que pasar por las Cortes Generales. ¿De acuerdo? No es un vestigio del centralismo, no es un vestigio del centralismo, es una consecuencia lógica de nuestro sistema de distribución de competencias que desde luego convendría cambiar porque facilitaría muchísimo las cosas. Bien, una última cosa, al margen de estas para concluir. Bueno, dos quizá. En cuanto a la forma de Estado, al cómo se relaciona el territorio con el poder,
tenemos que tener en cuenta que nosotros no solo nos hemos descentralizado hacia abajo, también nos hemos descentralizado hacia arriba. Nos hemos integrado en la Unión Europea bajo esta lógica de que el Estado es demasiado pequeño para los problemas grandes y demasiado grande para los problemas pequeños. Nos hemos introducido en la Unión Europea y una parte importantísima de nuestras competencias realmente se deciden a nivel comunitario, por ejemplo, el medio ambiente del que hablábamos antes. Y la última idea que me ha venido, que no tenía pensado contároslo, pero sí que es una reflexión que me gustaría lanzaros, es relativa al sistema de partidos que tenemos en España. Y es determinante, hablábamos de multipartidismo, y es que lo determinante que hemos tenido en España es que siempre que explicábamos sistema de partidos, lo que contábamos es que el sistema electoral determinaba el sistema de partidos que teníamos. Por eso, sistemas mayoritarios, como el británico, daban lugar a sistemas bipartidistas. Una circunscripción pequeñita, gana uno, gana otro, siempre va a haber bipartidismo, ¿de acuerdo? Y que los sistemas plurinominales daban lugar a sistemas pluripartidistas. Bien, en España hemos tenido la peculiaridad en los últimos 10 años que sin cambiar el sistema electoral se ha producido un cambio sustancial del sistema de partidos. Veníamos de un bipartidismo imperfecto, un sistema de 2 partidos y medio, en el que siempre tenía la mayoría o el Partido Popular o el Partido Socialista y se apoyaba fundamentalmente en fuerzas nacionalistas para conseguir el gobierno. Pero a partir del año 2014-2015 el sistema de partidos salta por los aires y se convierte en un multipartidismo. Es verdad que un multipartidismo limitado, no tiene muchos partidos, un multipartidismo limitado, pero el principal problema no es el número de partidos, es que es un multipartidismo que no es centrípeto, no mira al centro. Es como puede ocurrir en Alemania, es un multipartidismo centrífugo, es un multipartidismo que mira a la periferia, tremendamente polarizado, y ello nos ha hecho sucumbir en una crisis de gobernabilidad tremenda que es la que tenemos ahora mismo. Y con esto, como imagino que estamos ya todos un poco cansados, sí que doy por concluida mi intervención y quedo a lo que dispongáis. Muchas gracias. Finalizando la jornada, agradecemos al público presente y damos espacio a la ronda de preguntas. Bueno, agradecemos muchísimo, profesor, a ti también, Camilo, embajador, presidente del Comité de la Escuela de Gobierno. Se nos corrió un poquito la hora, por eso en la próxima sesión vamos a hacer todas las preguntas que nos pueden haber quedado, porque esto indudablemente va a ir integrando saberes, como bien decían. Así que muchísimas gracias. Los invitamos para la próxima actividad con otro derecho comparado, con otro estado, y la idea es, como siempre decimos, el aprendizaje permanente. Muchas gracias.